Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, agradecerle a la Fundación Universitaria Los Libertadores y al profesor Manuel Alberto Torres por permitirnos este espacio para dialogar sobre educación y globalización. Hoy tenemos como invitada especial a Gabriela Carter, comunicadora social y quien actualmente se está preparando para ingresar al campo de la educación en el área de lengua castellana. Bienvenida, Gabriela. Hola, ¿cómo estás, Camilo? Muy buenos días a todos. Muy contenta y a la expectativa de esta invitación, de poder hablar de educación, de comunicación, de inteligencia artificial. Entonces, Cami, cuéntame, ¿qué es el tema a tratar? Quiero iniciar con algo muy interesante que leí en un informe de la UNESCO, donde ahí menciona que la globalización no siempre reduce brechas, ya que las puede ampliar. Y por eso te invité a este espacio, porque me parecería interesante tener dos perspectivas de dos regiones muy distintas y muy apartadas. Por un lado tenemos a Leticia acá en el Amazonas, donde yo habito, y tú donde te estás desarrollando académicamente, que es en Bogotá. Si bien ambos reciben muchas culturas de muchas partes, también considero que es necesario hablar sobre este aspecto, ya que la globalización no solo influye en la educación, sino también en las culturas en las que habitan en estos territorios. Así es, Camilo. Mira que la globalización nos ha hecho creer a todos que tenemos las mismas oportunidades, que la equidad está más cerca que la inequidad o la igualdad también está más cerca, pero pasa muchas veces que la globalización también excluye. Puede ser directa o indirectamente, pero en escenarios como la educación, en escenarios como la forma de aprender y educarse, se ve muchas veces que se excluye demasiado porque en territorios como el nuestro, hablando plenamente de Colombia, pues muchas veces vemos que no se cuenta como con todas las herramientas, pero igual, bueno, eso lo iremos hablando más adelante en el podcast, pero sí es como importante iniciar con esta misma idea que me hablas de la UNESCO, que la brecha muchas veces, en este caso digital y educativa, en vez de minimizarse, a veces se amplía bastante. Entonces, quisiera saber también, en tu caso, como profesor, docente en Leticia Amazonas, ¿cómo ves esta cita tan directa a ti y a tu contexto? Bueno, ya que tú lo mencionas, yo quiero iniciar hablando de ventajas y desventajas. Y una de las grandes ventajas pues que tiene la globalización en el papel de la educación es que se democratiza el conocimiento, ¿verdad? Pero yo siento que en el territorio donde me encuentro, eh, la brecha es muy grande. Por ejemplo, yo soy educador de primaria y me encantaría contar con muchas herramientas que yo sé que serían de gran provecho para mis estudiantes, pero pues lastimosamente no contamos con ni siquiera con internet, ni con computadores, ni con tablets, un video BIM para 24 aulas y pues es supremamente difícil. Uno a veces no quisiera seguir con el ritmo en el que viene la educación, pero pues lastimosamente no contamos con los medios necesarios. Es bien sabido que nosotros debemos avanzar a la par de la globalización, como va avanzando el mundo, la educación también tiene que avanzar, pero aquí también entra en una cuestión ética y política, ya que pues los recursos que tal vez vayan a ser destinados para digitalizarnos mm, se desaparecen como por arte de magia, como ocurrió en el año 2021 con el tema de los 70.000 millones, que aún se ve reflejado esa problemática pues por la situación que te estoy contando actualmente. Así es, Camilo. Digamos que, como lo mencionas, es un tema tanto político, ético,
que nos converge a toda la sociedad el poder involucrarnos en la educación, porque la educación es la única que nos puede guiar a una mejor sociedad, una sociedad donde las personas tengan un pensamiento crítico, un pensamiento, un raciocinio distinto a lo que hemos estado acostumbrados por muchos años. En el contexto de Bogotá no es muy alejado tampoco, porque actualmente en el gobierno de Galán se busca en este 2025 y de aquí lo que queda, eh, minimizar una brecha bastante amplia que hay tanto presencial y digital. Sobre todo están buscando mejorar mucho los resultados en las pruebas ICFES en estudiantes de grado 11 y entonces han tratado de mejorar como estas habilidades o esta forma en la que se les da a ellos la educación, en la que se les brinda a ellos las herramientas y entonces han hecho como una comparativa de lo que son los resultados en porcentaje, sobre todo en dos áreas tan importantes como es la lectura crítica y el razonamiento cuantitativo, que es como lo principal para poder entender lo demás. Entonces decía que hay porcentajes en lectura crítica del 47%, que es como un porcentaje pues bastante mínimo de lo que se espera de un 100, y en el razonamiento cuantitativo es de un 38. Entonces están buscando como poder que eso aumente y que en las pruebas ICFES, porque como las pruebas ICFES son comparadas a nivel mundial, pueda como estar a la par con el IQ que exige como pues toda esta academia y demás. Igual siento que también como comparar o como poder llevar a los estudiantes de un territorio colombiano que ha atravesado por muchos años una guerra interna, que hemos atravesado muchísimas cosas también políticas y económicas, compararlos como con un IQ o con una inteligencia de Estados Unidos, de Asia, de Europa, pues estamos en gran, no desmeritando lo que hemos aprendido y lo que somos, pero sí estamos en una gran desventaja a comparación de estos países porque ellos tienen otros contextos, ellos tienen otras herramientas. Pero pues el reto que tiene tanto el gobierno, los profesores, los mismos estudiantes es que podamos estar a la par y al nivel, y pues eso se puede lograr pero con las herramientas necesarias. Hay muchas ventajas también acá en Bogotá frente a este tema de la globalización, porque sí se ve como una mezcla de interculturas, sí se ve una mezcla de que gracias al internet se puede acceder a mayor información, pero eso también nos lleva a otras desventajas. Me gustaría también saber cómo es ese proceso allá del internet contigo en Leticia, con tus estudiantes, para ir haciendo como esa comparativa que yo tengo desde acá, desde Bogotá. Pues mira que tú mencionas algo que también se vive no a la escala como tú lo mencionas a nivel internacional de comparación con otros países, pero acá también se vive de la misma manera. Acá se compara la educación del Amazonas con el resto del territorio colombiano, cosa que no debería ser así por los problemas que te estoy mencionando. Además de ello, también se vivió un proceso histórico que fue la pandemia, y aunque ya pasaron varios años, los estudiantes aún tienen secuelas de este evento porque tenemos estudiantes de grado sexto que no saben coger un lápiz, un lapicero, no escriben bien, porque, porque no tuvieron la oportunidad de tener acceso a internet desde esa época. Entonces pasaron transición, primaria, segundo, una vez pasaron a grado tercero y no hubo conectividad, pues ni siquiera llamadas o visitas. Y como te menciono, acá en ese territorio no hay computadores, no hay acceso a internet. Contamos con internet que no es de ni siquiera de Colombia, es del Perú, pero los costos de obtenerlo son bastante altos. Un mes de internet podría estar entre 320.000 pesos y 150.000 pesos, cosa que la mayoría de las personas de acá pues no tienen ese recurso disponible. Si bien en las casas los estudiantes cuentan con celulares, ellos ven el mundo actual, pero como algo aparte, como algo muy lejano a ellos, como un futuro que no les pertenece. Y a la hora de los maestros querer aplicar algunas estrategias, pues se ven limitados por esta falta de recursos. En las aulas no hay, como vuelvo y lo repito, no hay internet, no hay computadores, no hay tablets, varias herramientas que uno puede ver
en la región donde tú te encuentras, en Bogotá, que pueden haber tableros digitales, pueden haber hasta gafas para realidad virtual y que ayudaría y que apoyaría mucho. Y otra de las cuestiones es que también se ve afectado el aspecto cultural. Acá habitan muchos pueblos indígenas, cada una con una lengua distinta, pero los padres de familia no ven oportunidades en estas lenguas y lo que hacen es que ellos pretenden que sus hijos aprendan solamente el español y estas lenguas maternas y estos conocimientos ancestrales se van perdiendo gracias a que pues el idioma predominante es el inglés y ellos ven más oportunidades en este idioma, o en el caso de acá sería el portugués, porque hay muchas ofertas de empleo para Amazon, para Mercado Libre, y pues ese es el interés de los padres de familia, pues en este caso para sus hijos. Entonces, más que ventajas en este territorio, sí se reflejan más las desventajas, porque ellos vienen con la intención de adquirir conocimientos para adaptarse a un mundo laboral. Entonces ya lenguas como el ticuna, el yucuna, se van desapareciendo porque este tipo de lenguas no les brindan la oportunidad que ellos necesitan. Ellos quieren salir a ese mundo que ven a través de estas herramientas digitales. Ellos solo piensan en Bogotá, solo piensan en Medellín, pero entonces ven a su territorio como una zona atrasada, como una zona relegada que no les ofrece nada, cuando es acá el lugar donde van a tener la oportunidad de vivenciar y de aprovechar lo que más adelante toda esta globalización por culpa pues de su ambición va a destruir más adelante. Entonces no están valorando lo que realmente les pertenece, y ese es como la gran desventaja que yo veo y el reto para nosotros los docentes, porque también hay un currículo que está totalmente globalizado. El currículo educativo no incluye la diversidad cultural, simplemente se rige por una planeación de clase que debe ser continua y, como le digo, para la competencia laboral. Claro, y digamos que ahí podemos evidenciar lo que me mencionas de la cita de la UNESCO, que la globalización, a pesar que nos ha unido por medio de la internet y las herramientas digitales como un celular o un computador, indirectamente, en el caso que tú evidencias de tu contexto y del territorio en el que estás, indirectamente ha hecho que las personas o los estudiantes que están allá sientan que su territorio es menos válido que un territorio que está más al centro del país. Y digamos que eso también va dentro de la estructura de cómo está estructurado políticamente el país, que todo lo mejor siempre está en el centro, en Medellín, en Bogotá, en ciudades importantes, Cali, Barranquilla. Entonces eso también tiene que ver, pero indirectamente la globalización, en tu caso, de lo que has evidenciado, pues nos muestra que ha hecho como sentir o ha hecho creer que este territorio puede ser menos valioso cuando ellos están en uno de los territorios más importantes a nivel mundial, que están cercanos al pulmón del mundo, como lo es el Amazonas, toda la selva amazónica, que gran parte de la selva amazónica también la tenemos aquí en Colombia. Pero entonces es como el reto también de las personas que están detrás de estas inteligencias artificiales o detrás de esta información que se ve en las redes sociales o en el internet. El reto está en también que se pueda comunicar. Digamos que desde mi rol como comunicadora, como periodista, yo lo veo así también, que las personas que están detrás, como los docentes que les interesa la tecnología, o los ingenieros que también pueden ser docentes y están allí, tengan en su pensar siempre el poder comunicar las realidades de un contexto, y de un contexto que sea más puntual, como el colombiano o en el caso del Amazonas. Entonces, como te comentaba, Camilo, sí es como lo que yo evidencio, y digamos que aquí también en Bogotá, porque no solo pasa en el territorio donde se ven varias culturas como las indígenas donde están, pero digamos que en Bogotá también pasa mucho, porque Bogotá, al recibir tantas personas de varias regiones como el Cauca, Antioquia, el Chocó, del mismo Amazonas, cuando llegan estas personas
la globalización como el que en el aula de clase haya un computador, un videobeam, unas gafas de realidad virtual, muchas veces no saben cómo tocar esos temas de esa identidad cultural. Yo te pongo, por ejemplo, el que viene ahorita, que es el Día de la Afrocolombianidad, que resalta como esta celebración, o bueno, no celebración, sino esta conmemoración a ciertas personas que han sido históricamente segregadas y racializadas. Bogotá tienen como un estereotipo de lo que es ser afro, y cuando celebran estos días, como que a pesar de que hayan personas que vengan de estas regiones puntualmente, no saben cómo incluirlas o no saben cómo llevar el tema. Y muchas veces vemos que en las aulas de clase, a pesar creativos, tenemos profesores que tienen ideas maravillosas, a la hora de utilizar una herramienta digital como un computador o un celular o el internet mismo, no lo aprovechan de una mejor manera, y entonces solo se quedan como en lo vago, en lo superficial, y no tocan estos temas como a profundidad, sino como un día de celebración y ya. También pasa con el Día del Idioma, también pasa con el Día de la Tierra, con el Día del Agua, que son temas que nos competen como a todos en general, no solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial. Pero entonces como que muchas veces vemos que hay docentes que se quedan como en lo de siempre, como que no pueden, no indagan más. Como en el caso también vemos que utilizan estas herramientas como para poder explicarles de una mejor manera a los estudiantes estos temas, o incluir también a estudiantes que tienen necesidades educativas especiales y demás. Entonces digamos que se ven las ventajas y las desventajas, y es como el reto del educador de poder llegar a impactar el entorno y decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer con las herramientas digitales? ¿Yo qué puedo hacer con lo que me dice que la globalización debe ser? Entonces, no sé tú también cómo lo ves allá, cómo ves esta globalización que nos une, porque digamos que en este tenemos un ejemplo muy claro que es el actor, esta llamada, yo estoy desde Bogotá, tú estás en Leticia, y la podemos aprovechar, pero cómo tú lo puedes ver, cómo se puede potencializar o cómo se puede mejorar. Bueno, acá yo siento que la dinámica es la siguiente. Las personas de acá reciben información del mundo exterior, pero el mundo exterior no recibe información de estos lugares. Y es precisamente por eso, porque no, no han recibido una información debida de cómo se pueden aprovechar estas herramientas para impulsar su cultura, para impulsar su territorio, sus conocimientos, sus saberes. Entonces, actualmente los estudiantes sí cuentan con un celular y tal vez conexión a datos, pero ellos están en, en el cuento pues de las redes sociales, del TikTok, del Instagram, y como bien sabes pues son aplicaciones que no van a compartir conocimiento propio, conocimiento de la región, sino conocimiento de otros países, en este caso de Estados Unidos. Entonces también se vuelve un conocimiento hegemónico, y pues ahí está el reto de nosotros los docentes de involucrar en la educación y reconocer lo propio, lo indígena, lo afro, porque pues si los niños los estudiantes no conocen de esto, pues entonces su cultura pues tiende a desaparecer, y pues sería súper importante aprovechar estas herramientas que nos ofrece actualmente la globalización para fortalecer estos saberes y estos conocimientos, pero pues lastimosamente hasta el momento no, no hay grandes avances, y aparte pues que los docentes tampoco están como en la disponibilidad de querer aprender sobre estas herramientas. Esa es una de las grandes desventajas, que no hay una disposición de querer transformar. A medida que el mundo avanza, que la globalización hace que la educación tenga que ser transformada, los docentes muchas veces nos quedamos en ese papel y en ese rol antiguo de no querer avanzar con la educación, y también esto pues se convierte en, como te lo había dicho en algún momento, en un aspecto ético. Sin embargo, también es importante que se nos ofrezcan capacitaciones, porque pues la mayoría de docentes no crecieron en esta era tecnológica, en los que ya estaban en otra etapa del mundo de la globalización, tal vez de la era industrial, y por eso es que ellos preparan a sus estudiantes para que salgan a trabajar, para que salgan a cumplir con,
con horarios laborales. Entonces también es necesario que nosotros tengamos conocimiento de cómo usar estas herramientas para despertar el pensamiento crítico en los estudiantes y no dejar que la inteligencia artificial u otras herramientas generen sesgos en ellos y que lleguen a hacer que su cultura se desaparezca o que incluso puedan llegar a odiar su cultura, porque de lo que no se habla, pues deja de existir sencillamente. Entonces hacen que su cultura y tantos pueblos indígenas de acá pierdan el valor como lo menciona Restrepo. Él dice que si la educación no conoce lo local, no conoce lo propio, no conoce lo indígena, pues termina enseñando a los niños que su cultura no vale nada. Eso es totalmente cierto, Camilo. Lo que hablas es de la alfabetización que debe haber digital como en profesores y docentes. Este tema ya lo habíamos hablado anteriormente. Me parece muy interesante e importante que a los profesores se les pueda dar este tipo de capacitaciones de cómo, desde lo más básico, cómo prender un computador, cómo lo la pandemia, todo se digitalizó, todo fue como las soluciones, un computador, un internet, usted está desde su casa y veíamos muchos casos que hasta eso se volvía para humor, se volvía para chiste en redes sociales, donde los profesores no sabían cómo grabar una llamada o los estudiantes fingían que estaban en la clase y era una foto. Entonces, eso lo que daba a entender era que faltaba más conocimiento por parte de los profesores de todo esto que llegó ahora, que es la era digital, la revolución 4.0, porque venimos de una revolución 3.0 que era el libro, lo que decías, una era industrial, ir a investigar desde un libro, todo como muy metódico, el profesor está aquí en el tablero, usted está acá en las sillas, y hemos pasado ahora a un ambiente educativo donde todos participan, donde todo es pluriétnico, pluricultural, todo es globalizado y muchos de esos docentes, como dices, vienen desde estas otras épocas y adaptarse al cambio también puede ser difícil y es comprensible, pero entonces es responsabilidad tanto del gobierno, tanto de las instituciones educativas que alfabeticen porque ese término ya existe, la alfabetización digital, tanto a profesores y estudiantes para que pueda existir esa globalización que tanto se ha buscado y que tanto se quiere, que es que todos podamos tener acceso a todo, sin necesidad de exclusión, sino que se pueda también lo que me mencionabas acerca de la pérdida de la cultura son como casos indirectos que hace la globalización. Nos pasa también, digamos, acá en Bogotá, que muchas personas o muchos estudiantes no sienten como ese arraigo de colombianos o muchas veces no saben cosas de su territorio de Bogotá, de Cundinamarca. Y a pesar que el Internet nos puede brindar información de eso, muchas veces la información que está ahí también es muy genérica. Es muy genérica porque es lo que de pronto sabe el exterior de lo que es Colombia. Pero entonces por eso yo te decía anteriormente que la invitación es que tanto docentes o personas que estamos interesadas en la educación, ingenieros y demás, podamos aportar nuestro contexto y que esas aplicaciones, todas estas inteligencias artificiales nos brinden una información más exacta. Digamos que yo tengo ejemplos. En Popayán, en la Fundación Universitaria de Popayán, hicieron una aplicación para poder expandir la lengua en NASA. De la lengua indígena NASA. Acá en Bogotá también se ha hecho bastantes experimentos para poder compartir cómo son los contextos de niños de Bogotá, para que los puedan compartir en diferentes plataformas digitales o también con herramientas digitales. Entonces digamos que sí se puede hacer, sino que es más el reto de que las personas que estamos interesadas en el mundo educativo las hagamos y exigir las herramientas, ¿no? Porque eso también tiene que ver también con el gobierno, con hablándolo monetariamente, con el dinero que destinan, con los recursos. No sé tú también cómo ves esa parte de la alfabetización y toda esta cuestión. No, claro está, la alfabetización debe ser un proceso. Debe ser un proceso porque pues también nosotros debemos ser flexibles con el tiempo y con los horarios que tienen los docentes. Sabemos que a veces tienen muchas cargas académicas y que el sistema también los obliga a cumplir con su trabajo de manera estricta. Sin embargo, también me parece como que es un buen momento para, para aprovechar este tema
y también es un buen momento para pensar y para reflexionar en que no todos son desventajas como mencionas los ejemplos de Popayán, y sacarle ventaja también con lo que tenemos, con los recursos que tenemos. Pues si bien el internet es escaso, hay personas que tienen toda la motivación, que tienen todo el empeño para trabajar, hay docentes que tienen muy buenas ideas, que tienen como unas metas propuestas, y sería interesante apoyarlos a ellos en estos temas de revolución, porque la idea que muchos tienen es de revolucionar la educación a través de estas herramientas. Exacto, Camilo, qué pena ahí es que estaba tratando de prender el micrófono. Es importante también reconocer que las ventajas que tenemos es que a partir de un celular también podemos compartir mejores conocimientos, podemos también aprender nuevas técnicas para poder enseñarle a los estudiantes de una forma más dinámica para que los conocimientos que son importantes y básicos se les puedan quedar. Digamos que eso también lo hacen mucho acá en Bogotá, tratan de vincular a los niños, sobre todo de la periferia, porque Bogotá, a pesar de ser céntrico, pues tiene mucha periferia, y tratan de vincular a estos niños, a llevarlos a museos, a llevarlos a conocer como toda esta globalización que ha tenido la educación en entornos digitales. Y es importante también que entre educadores puedan tener como este apoyo y esas ideas, y a pesar, como lo mencionaba, hay cuestiones de desventajas o cuestiones negativas, pues también tratar de resaltar lo positivo para poder como tener una mejor respuesta a lo que viene, que es la era digital. O sea, siento que la era digital, le pongo yo, sigue por unos 20, 30 años más, entonces seguir educando a estos niños, poder traspasar lo que pasó en pandemia, porque también hay muchos niños de pandemia que no saben cómo comunicarse, no tienen a pesar de que están con ese entorno digital, tampoco entonces ya no saben cómo acceder al entorno presencial, al entorno de ver la realidad. Entonces está como esa dualidad ahí hay niños que son muy pilos o que tienen todas estas herramientas, pero entonces también cómo yo lo acerco a lo real. No sé también cómo quieras cerrar este momento. Me mencionabas también a otro autor, y ahí podemos ir cerrando este podcast. Sí, lo que te mencionaba, bueno, y ya para concluir, sí, la globalización ha democratizado el conocimiento, el acceso a la información, las personas ya no tienen excusa para buscar información, y también puede lograr que mundos que la gente cree que están tan apartados como es el Amazonas puedan ser conectados a través de ella. Pero entonces también es importante que reconocer que la globalización, si no tiene un control ético y político, pues hace que esas brechas mm, se amplíen. Y gracias por hacerme caer en cuenta también de las ventajas que se pueden obtener de este proceso. Entonces, agradecerte, Gabriela, por este espacio, y así terminamos este podcast. Listo, Camilo, sí, es muy importante. También voy a cerrar ahí con unas ideas que mencionaste ahorita. Es importante también la ética en lo digital, el habeas data, la información que los niños dan mucho a esta virtualidad. Es importante que haya ese control ético por parte, en este caso, de las entes gubernamentales, que son las que nos deben proteger. Es importante que los profesores también tengan una utilización ética, que no todo sea la inteligencia artificial, que no todo lo haga una inteligencia artificial, sino que sea una mezcla de saberes desde una persona que tiene su raciocinio, que tiene su capacidad de pensar, cómo puede vincular todos los conocimientos con algo digital. También recapitulando lo que me decías al final, de la pérdida de la identidad, que no haya esa pérdida, sino que antes se amplíe, que se pueda tener como esa gratificación de saber que todas esas culturas que tenemos en nuestro país puedan ser reflejadas en todas estas herramientas digitales y en toda esta información que nos brinda la inteligencia artificial. Yo también pues muy agradecida, estoy muy a la expectativa también de lo que viene con la educación. Aquí seguimos preparándonos, y también
que espero próximamente poder ser ya una más de ustedes como educadora, tener ese reto y retarme a mí de poder impactar estos entornos educativos. Así será, Gabriela. Muchas gracias por tu compañía, por tus saberes. Que estés muy bien. Vale, muchísimas gracias, que estés también muy bien.